Muy bien, pueden tomar asiento, apreciados. Yo hoy estaba buscando también, voy a ponerme el del matrimonio. Dije, vamos a seguir el buen ejemplo, pero me acordé que nosotros alquilamos. Entonces, nada que hacer. Y entonces me dio remordimiento porque Julie sí me dijo cuando nos íbamos a casar, amor, pero compremos el traje para que quede allí bonito. Y le digo yo, ¿y para qué vamos a guardar eso ahí años en el closet? Hoy ya me di cuenta, ¿para qué, no? Para lucirlo más adelante. Bueno, cositas que se aprenden. Mis apreciados, la crianza cristiana o la educación cristiana, como les digo, es algo demasiado grande, tiene tantos aspectos. Y aquí hay población que tenemos hijos pequeños, otros que ya tienen hijos adolescentes, otros que tienen hijos adultos y otros que tienen proyectos de tener hijos, espero yo. Pero ¿cómo podemos nosotros centrarnos en este tiempo en algunas lecciones importantes como para direccionar, cierto, este criterio sobre la educación cristiana? Creería yo que el mejor ejemplo se encuentra en Salmo 127. Si usted lo busca, por favor, en la Biblia, en el Salmo 127, va a encontrar allí empezando el Salmo, que es un salmo muy conocido, un versículo. El Salmo 127 dice, en el versículo 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el versículo 4 añade, como saetas o flechas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Y sin duda alguna, nosotros sabemos que nuestros hijos son un regalo de Dios. El problema con los regalos de Dios es que Dios no da el regalo como para agradarnos o para que nosotros digamos gracias Señor y listo, ya está. Todo lo que Dios nos da es con un propósito. Dios no da nada sin propósito. Si Él aporta algo a la vida de un ser humano, lo hace con un propósito. Y ahí es donde uno entiende por qué algunos tenemos un hijo varón primero y luego una nena, o solo nos quedamos con un varón, o solo con una niña, o dos niñas. Dios sabe con qué propósito permite los hijos. Los hijos son eso, un medio con el cual el Señor quiere reafirmar un propósito en nosotros. En este caso, el Salmo 127, en el versículo 3, dice que esa herencia que Jehová dio son cosa de gran estima. Y yo creo que eso se queda cortico, ¿no? Porque uno, no sé si a todos los papás les pasa, pero cuando nació mi primer hijo, Dylan, nada más uno de pensar, y si se ahoga y si amanece muerto, y a uno le da una angustia que no lo deja dormir, y uno de papá primerizo se levanta 5 y 6 veces en la noche, las primeras noches, a revisar que si está respirando, ¿no? Entonces uno se acerca y le ve la barriguita que se mueve. Y a pesar de eso, uno se acerca y le acerca el oído para ver si está respirando. Y a veces, no sé, a uno le cae una cosa tan rara que uno hasta capaz de lo toca un poquito a ver si se mueve. Y eso es porque más que estima, los hijos son la vida de uno, ¿cierto? Esos son la vida de uno y se vuelven la vida de uno. Pero qué curioso que el Salmo dice que esta cosa de gran estima son como saetas en manos del valiente. Y tú te das cuenta entonces cuál es el propósito de Dios contigo, porque si Dios dice, son cosas de gran estima, es la herencia de Jehová, entonces Dios te da tu herencia, pero son como flechas, entonces esa flecha, un valiente, que de hecho era la forma en que la Biblia se refiere a un guerrero ávido, un valiente, en este caso un arquero, sería la persona con buena puntería, que cada flecha cuenta. Eso es un valiente. ¿Usted recuerda ese discurso de los valientes de David? Sí lo recuerda en la Biblia. Si se da cuenta que ahí no había ningún malo, el que menos hacía acabó medio ejército con una espada. Y eran súper valientes, diestros. Entonces el valiente era el sinónimo del guerrero hábil. Ahora, ¿qué está diciendo? Que son como saetas en manos del valiente. Y cuando uno entiende esa posición, iglesia, papás, nos damos cuenta que los hijos, Dios no nos los dio para que nos los quedáramos. Aunque sean cosas de gran estima. Son como flechas que hay que lanzar. Y uno se puede imaginar a un valiente arquero, se lo puede uno imaginar, preparándose para la guerra, eligiendo las varas para la flecha. ¿Cómo debe ser la vara de una flecha? ¿Torcida? Derecha. Y uno ahí ve la disciplina. Ahora, una flecha sin punta, ¿de qué sirve?
¿Y usted sabe cuántas horas pasaba un arquero limando esa punta para que pudiera, cuando llegara, no se quebrara? Y ahí uno ve un objetivo. Pero una flecha también necesita un tercer elemento. ¿Y cuál es ese? La guía, ¿no? Normalmente así hacía con plumas y estos elegían muy bien las plumas o el elemento que normalmente eran plumas de aves para ponerla al final para que le diera dirección. Y ese valiente que pasaba tanto tiempo preparando esas flechas, cuando llegaba la guerra, ¿se quedaba con ellas? Decía, uy, no, 4 horas aquí limando esta, no, que tire otro, yo no lo tiro, yo no. Entonces no sería un valiente, ¿verdad? Y no sé ustedes, papás, cómo se sienten, pero a mí me da de ese terror y temblor cuando me doy cuenta que los hijos están dados por Dios para ser lanzados al mundo, dar en un objetivo, ser derechos para poder viajar y tener una guía. Pero ellos no se lanzan solos, el valiente los lanza. O sea, es papá y mamá los que los tiramos al mundo. Ahora, cuando usted tiene una flecha torcida, ¿qué tan seguro se siente de tirarla al mundo? Cuando usted tiene una flecha sin punta, ¿qué tan seguro se siente de tirarlo al mundo? Cuando usted tiene una flecha sin guía, ¿qué tan seguro se siente de tirarlo al mundo? El terror de los papás es nuestra propia negligencia si no les dimos dirección, ni guía, ni disciplina. Y esto es un símbolo poderoso que hay en el Salmo 127, porque termina diciendo el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, la aljaba es donde van las flechas. Dice, no será avergonzado cuando hable en la puerta con los enemigos. Porque claro, una flecha que da en el blanco, una flecha que recorre el trayecto, una flecha que tiene una buena guía, es un orgullo para el arquero. Así un hijo que cumple su objetivo en la vida, que es disciplinado y que tiene una buena guía, es un orgullo para un papá y para una mamá. Y es fácil entender el símbolo, ¿cierto? Es fácil entender el símbolo porque lo derecho habla de la disciplina, no de la disciplina que se le da a un niño o una niña, sino de la disciplina que él tiene. No es la que le dan los padres, porque nosotros confundimos disciplina con que ahí viene el niño y se está portando mal y entonces regañémoslo. Y le llamamos la atención, pero eso no es disciplina, eso es corrección. Disciplina es la que tiene la persona. La que tiene la persona. Es lo que el niño es. Eso es disciplina. Y pues dirección, ¿cuál es la dirección de todos nosotros? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es un buen guía para la vida? El Espíritu Santo, es Dios, una relación con Dios. Pero ¿y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo Dios también nos lo reveló en 1 de Pedro 2:9, y si nosotros vamos a hablar de crianza cristiana, tenemos que tener en cuenta que el único objetivo de la crianza cristiana es criar niños y niñas que se conviertan en hombres y mujeres, como dice 1 de Pedro 2:9, que sean real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí es donde nosotros entendemos, familia, que el propósito de la crianza cristiana no es el por qué los criamos, sino el para qué los criamos. Nosotros criamos nuestros hijos y la primera tarea de un papá y una mamá, yo creería, no sé, ahí me corregirán los padres que son más o menos contemporáneos conmigo, pero creo que la primera tarea de uno es mantenerlos vivos como hasta los 10 años. Porque hasta los 10 años tienen un instinto, no quiero decir esa palabra, pero tienen un instinto de autopreservación bajo. Ven una piscina y se quieren botar. Ven un coso de energía y quieren meter el dedo. Ven una culebra y dicen, papá, no la mates. Ya me pasó. Y uno, mi amor es por tu Señor. No, y ellos no comprenden de otra cosa que no sea mandarse al mundo. No tienen miedo, no tienen filtro. Un niño feliz es escandaloso, desordenado. Un niño feliz se riega por todas partes y uno tiene que contenerlo. Al punto cuando él ya se va a hacer daño, uno tiene que contenerlo. Un niño feliz ve allí algo rico en la cocina y manda la mano sin importar que aquí adelante hay una olla de aceite hirviendo. Y uno se asusta, pero es un niño feliz, porque está creciendo feliz. Él está regado por todas partes en sus emociones, en sus actitudes, en sus palabras.
Lo hace pasar vergüenza a uno, ¿verdad? A veces. ¿Por qué? Porque no tienen filtro, están aprendiendo. Y sin embargo, con toda esa experiencia, señores, el único propósito de la educación es criarlos para que sean eso que dice la Biblia allí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y podemos dar como al menos una dirección de 3 aspectos o 3 reflexiones en relación a lo que nos dice el Salmo 127 y Primera de Pedro. Y al menos permítamela compartirse de esta manera, ¿no? En los minuticos que nos quedan. La primera es que usted tenga en cuenta en relación a esto que la fe no convierte a los niños en adultos. Cuando estamos hablando de crianza cristiana en este contexto, y vamos a decir solo 3 principios que usted debe aplicar en todos los aspectos de la crianza, es la primera: la fe no convierte a los niños en adultos y el bautismo tampoco. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros creemos que la fe tiene que hacer de ellos como adultos chiquiticos. Y de hecho, no es cierto. Hay un capítulo que es en el libro La condición del niño, en el capítulo 76, permítame ver si lo ubico, donde dice allí la hermana Elena de White, y dicho sea de paso, mientras lo busco aquí, porque es un capítulo un poquito extenso, quiero decirles que aparté este capítulo en un PDF que voy a compartir en el grupo para que como esposos lo lean. Porque el capítulo 76 está lleno de todos los principios de la crianza cristiana. Todos. Pero no podemos mencionar los casi 20 o 25 que hay allí, porque habría mucho de qué hablar. Pero hay uno que la verdad me llega al corazón y del cual se rastrea este primer principio. La pregunta es cuándo los niños están listos para el bautismo, porque si nosotros recordamos que lo importante en la crianza es para qué lo estamos criando, entonces para que ellos sean real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces hay un paso obligado para ellos. ¿Cuál es? El bautismo. Llegar a ser hijos de Dios en un nacimiento espiritual como el Señor nos lo dio. Y dice por aquí este texto, y se los leo, del capítulo 76, y dice: no permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. O sea, nunca haga, no, si yo no me bautizo no soy un hijo de Dios, nunca permita eso. El bautismo no transforma en cristianos a los niños, ni los convierte. Es tan solo un signo externo que muestra que comprenden que deberían ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo, pero siguen siendo niños. Siguen siendo niños, siguen sin entender del todo el concepto de reverencia y lo demás. Y esto da mucho para hablar, pero yo quisiera centrarme al menos en 2 aspectos, mis apreciados. El primero es que ante la actitud de los niños en la casa y en la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia deben recordar el discurso de Jesús. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Y lo otro que la iglesia debe recordar es la actitud de Jesús, que cuando la gente se incomodó por la libertad de los niños, Jesús los reprendió. Y ojalá que ninguno de nosotros, el Espíritu Santo lo tenga que reprender por andar incomodándose por un niño, cuando debe estar prestando atención a las palabras de vida del gran Maestro. Eso es lo primero. Pero lo segundo también es que, ya que la fe no convierte a los niños en adultos, ni obviamente los va a hacer crecer antes de tiempo, todo en el hogar debe girar en torno a el crecimiento de fe de esos niños. De tal manera de que nosotros no podemos cometer el error de que ellos se adapten al ritmo de la fe de nosotros, sino nosotros adaptarnos a ese ritmo que ellos necesitan. ¿Cómo así? Yo creo que aquí más de uno vivió la amarga experiencia de que el abuelito, la abuelita en vacaciones, levántase a hacer el culto, los nacidos en la iglesia, 5 de la mañana y uno allá con los ojos, y la de siempre, ¿no? Que por alguna razón los adultos de ahora no cantamos ese, por la mañana, oh Señor, y uno ahí que se muere del sueño.
Ele, Guatim y vos, y donde uno cabeceara. No. El que tiene que buscar a Dios de mañana antes que salga el sol eres tú. El niño, por ser niño, pues los míos son madrugadores. No todos los niños son madrugadores, pero Dylan, Julie lo acostumbró a Dylan y Luciana entre 5 y 6 de la mañana a abrir los ojos. Pero cuando ellos quieren dormir más, ¿los vamos a levantar a hacer el culto? ¿O tenemos que nosotros los adultos acomodar la vida para que cuando ellos en su ritmo normal, según su etapa de crecimiento, se despierten, tener un momento espiritual con ellos? No antes de. Levántese que viene el culto y ya yo no puedo. Ahí están los problemas de los padres, el yo no puedo, no me da tiempo. Entonces es importante que nosotros sepamos que si la herencia de Jehová son los hijos, es la fe la que debe girar en torno a ellos en la casa al momento, en las primeras etapas, ¿no? Cuando un niño ya tiene 15 años, un joven, perdón, ahí sí no vamos a decir, pobrecito el nene, es que se va a levantar a las 8. Yo digo que alguien de 12 años ya tiene que saber que tiene que él buscar a Dios antes de que salga, pero mientras estén en las primeras etapas, ¿qué debemos hacer los padres? Adaptarnos a ellos para que ellos vean en la fe algo atractivo, algo gustoso. Y vamos a cantar himnos, no, cantemos los coros. Cantemos, me encontré al Patito Juan en la esquina de San Juan. Yo sé que algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, ¿no? No esté de acuerdo conmigo, piense en sus hijos. No va a ser que se levanten los hijos para que cantemos huye cual ave a su monte, ¿no? Y es importante nosotros entender esto, apreciados, la fe no convierte a los niños en adultos. Seguimos tratando con personitas, seguimos tratando con niños. ¿Que lo vamos a dejar hacer lo que les dé la gana? No. Porque recuerden las 3 cualidades de la flecha. Una de ellas es disciplina. Y aunque es una cualidad de él, uno se las enseña. Claro que sí. No estamos negando la disciplina, pero sí es importante que nos adaptemos a ellos para que se les sea revelado Cristo. Un segundo consejo rápidamente es que los hijos fueron creados por Dios para repetir lo que ven, no lo que escuchan. Y en esta yo tengo que decir esto no siendo un ejemplo en ello, pero nuestros hijos aprenden por lo que ven. Así que ellos pueden escuchar a un padre decir, usted debe buscar de Dios, usted debe buscar de Dios, usted debe buscar de Dios, pero si el hijo no ve al padre buscando de Dios, él no va a buscar de Dios. Porque los hijos, el 99% de lo que son, lo aprendimos los hijos de lo que los padres hacían. Así que educación cristiana es mi conducta como ejemplo para el niño y la niña. Si los hijos ven a los padres acostándose tarde viendo televisión, ¿qué van a aprender ellos? Si los hijos ven a papá y a mamá usando palabras soeces uno con el otro, si los hijos escuchan a un papá siempre siendo sarcástico ante cualquier circunstancia que se les presente, eso es lo que van a hacer. Si un hijo ve a un padre machista, incapaz de ponerse a participar en el hogar, en las tareas del hogar, él va a hacer eso, aunque escuche los hombres debemos amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y demás. Entonces los hombres aprenden por lo que ven, y las mujeres también, todos aprendemos por lo que vemos. Si nosotros queremos mujeres decorosas, las madres han de ser decorosas. Si nosotros queremos hijos misioneros, que es el único para qué de la educación cristiana, si nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a ser real sacerdocio, ¿qué nos tienen que ver los niños haciendo? Obra misionera. Y ahí sí como que nos cayó un balde de agua fría al 92% de la iglesia. Porque el 92% de la iglesia adventista, escuchen, 92% no se involucra activamente en la obra misionera. 92%. En estos momentos la obra misionera en la iglesia adventista está apoyada en ese pequeño porcentaje de miembros activos. Entonces queremos una generación misionera, comportémonos nosotros como una generación misionera. Porque el único propósito de la educación cristiana es que se levanten discípulos para Cristo Jesús. Y no solo en nuestras palabras, en nuestra conducta, ni nada de eso. A mí me duele mucho el corazón cuando yo llego a una casa a hacer visitas a veces. No visito aquí en la iglesia Maraya, pero en otras oportunidades voy a casa a hacer ciertas visitas y yo veo una PlayStation, un Nintendo, no sé qué y otras cosas. Y yo digo, uy, su hijo tiene todas esas cosas. No, son del papá. ¡Wow!
Entonces quieres un hijo responsable, pero papá llega de la casa a pegarse del FIFA y de otros juegos allí porque es un niño grande que no pasó y no quemó esa etapa. Y entonces, ¿y queremos que nuestros hijos sean qué? Profesionales que rindan en el trabajo y sean responsables y tengan éxito. Vuelvo y repito, no lo digo porque yo sea el éxito en esa parte y esté teniendo 100% éxito en darle un buen ejemplo a mis hijos. Lo digo con el mismo sentimiento de necesidad de criar a mis hijos bien que puede estar experimentando usted como papá o usted como mamá. Y por último, porque el tiempo ya se fue, la experiencia de la fe debe estar centrada en lo misional. ¿Por qué es importante esta parte, queridos hermanos? Porque mire la estadística. De 10 niños criados y levantados en la iglesia, 7 se retiran de los caminos del Evangelio en la adolescencia y la cercanía a la adultez. Es decir, entre los 14 y los 19 años, 7 de 10 se retiran y se van al mundo, y un gran porcentaje de ellos vuelven como hijos pródigos, hediondos, amarranos, es decir, sucios del pecado, como usando la parábola, ¿no? Destrozados, y vuelven arrepentidos, y gloria a Dios por eso, pero no se tienen que ir y sufrir para volver. Si nosotros hacemos de Dios nuestra columna en la casa, y si nosotros recordamos que toda la educación y la experiencia en fe debe girar en torno a ellos para que crezcan con una fe saludable, y si somos ejemplo a ellos en nuestra conducta, y si oramos por ellos y nos consagramos para que el Señor los consagre, Dios hará el milagro de mantener nuestros hijos en los caminos de la fe, y que ellos sean los que cuando venga Cristo puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y de pronto aquí hay padres ya con hijos fuera de la iglesia, no se preocupe, existe la parábola del hijo pródigo, pero para los que tenemos todavía las ovejitas en el redil, acordémonos del símbolo de la flecha y démosle una lecturita al capítulo 76 de Conducción del Niño, que tiene varios consejos prácticos. Rápidamente se los doy. Algunos, dice por ejemplo, una preparación bien equilibrada, es el primer consejo. También habla de definir la experiencia religiosa práctica. Dice: enseña el conocimiento de Dios, enseña el arrepentimiento diario y el perdón, enseña sana doctrina, instruye frecuentemente. Si tú te das cuenta, todo este capítulo está centrado en una serie de consejos que giran en torno a la educación cristiana correcta. De resto, como les decía, es imposible abarcar todo el tema, pero creo que el corazón de la educación cristiana es preparar discípulos para Jesús. No solamente ganamos estrellitas en la corona cuando vamos allá afuera a evangelizar gente, sino también cuando nuestros hijos se convierten en discípulos, también hemos ganado una estrella en la corona. Hay una oración que les confieso yo sí tengo con mis hijos. Mi esposa sabe que mientras esté en la casa, cada vez antes de dormirme, y algunas veces ya después de dormido, me levanto y voy hasta la cama de ellos y coloco mis manos sobre ellos, y todas las noches hago la misma oración. Lo que le pido a Dios por cada uno es: Señor, sin importar lo que tú hagas de ellos en la vida, que ellos sean predicadores de tu evangelio. Todas las noches se lo pido al Señor, todas las noches. Y el día que yo vea a mi hijo o a mi hija ya responsables de sí mismos, predicando el evangelio, para mí ese fue el éxito de la educación. Después de que ellos compartan el evangelio, sean predicadores en las iglesias, en los buses, en el trabajo, donde sea, pero que prediquen, que sepan cómo dar el mensaje. Creo que esa es la petición que le tengo, que es la petición de mi corazón y la que oro todas las noches por mis hijos. Y de paso, oren todas las noches por sus hijos, impongan las manos sobre sus hijos, pidan: Señor, este carácter de la abuela que sacó, límaselo, Señor. Ay, Señor, esta conducta que se la veo parecida a eso que a mí me pasó y me dolió mucho, Señor, quítasela, Señor. Usted sabe que el Señor completa lo que uno no puede. Oremos por nuestros hijos y recordemos que no es por qué los estamos criando, es para qué, y es para que sean discípulos de Dios. ¿Qué les parece si damos paso hay una banda de oración final y supongo que girará en torno a los hijos, y de lo contrario, incluyámoslo en esa banda de oración? Oremos por nuestros hijos en esta hora y comprometámonos como esposos a darle lectura al capítulo 66, que ya se lo vamos a mandar a Davinson para que también lo comparta. 76. Vamos entonces a colocarnos de pie y vamos a dar paso a las bandas de oración final.